En esta noche, amada Iglesia, vamos a compartir la palabra que el Señor nos quiere traer en esta noche como enseñanza, como guía, como dirección para nuestra vida espiritual, ministerial, personal. Y la palabra se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos, capítulo 13, habla de los deberes cristianos y dice así la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecha a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de la alabanza, y es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirlos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. ¿Sabes, amada Iglesia? En esta noche la palabra del Señor nos está hablando que el propósito de Dios en nuestra vida
en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida personal. Dios tiene un propósito glorioso, que es encaminarnos en su divina y perfecta voluntad, porque cuando uno entra en la voluntad de Dios, empieza a caminar en su bendición. Amén. Dice la palabra de Dios que a través de estos consejos, Dios le estaba hablando a su pueblo, a los que habían decidido Dios le hablaba a su pueblo, a los que habían decidido seguir sus pisadas, a los que habían decidido hacer su divina y perfecta voluntad. Entonces Él, a través de su siervo, le aconsejaba, lo guiaba, los dirigía y los exhortaba a cómo conducirse en la vida en cuanto a la comunión con Dios. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche, la palabra del Señor está dando luz y sabiduría de lo alto para que nosotros podamos entender la importancia de la decisión que tomamos en nuestro corazón para con Dios, para con su bendito evangelio, para con su palabra gloriosa, para con nuestra consagración hacia Él. Y en esta palabra se confirma cuando Jesús le hablaba a los discípulos y les decía, Él les enseñaba: nosotros queremos seguirte, servirte, le decían los discípulos al Señor. Y Él les enseñaba y le decía algo que sus discípulos y seguidores tenían que saber. Y Él le decía a Jesús: yo no vine para ser servido, sino que vine para servir a los demás. Y entonces, a través de esta palabra, el apóstol Pablo le enseña al pueblo, a sus seguidores, a la iglesia de Cristo, la importancia del servicio. Porque el servicio y la consagración a Dios está en la conducta de vida, en nuestro cotidiano vivir de cada día. Porque el apóstol Pablo no le decía al pueblo de Dios que tenían que estar ministrando en un púlpito o en un lugar destacado y tenían que tener una consagración y conducta para destacar lo que ellos brindaban. Eso no le dijo el apóstol Pablo al pueblo de los hebreos. Él le decía: acuérdense de la importancia que es el hospedaje. Acuérdense de la importancia que es ocuparse de aquel que tiene necesidad, que está pasando por un mal momento y que necesita ser refugiado. Pero Dios no iba a descender para refugiar a aquel que estaba con necesidad.
de un amparo, de un abrazo, porque para eso estaba la mano de Dios en la tierra, que son los seguidores de Cristo. A veces nosotros creemos que servir a Dios es estar al frente de una congregación. A veces pensamos que servir a Dios es destacarse en un cierto lugar, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Porque la palabra de Dios enseña que el servicio a los demás muchas veces está en oculto y no se muestra. Pero sí Dios exalta esta conducta de parte de sus seguidores. Él le pedía que se acuerden de los que estaban presos, que estaban padeciendo una condena. Quizás era justificable lo que estaban viviendo, pero Dios miraba el sufrimiento del ser humano. Él miraba el padecimiento y el corazón del que estaba en aquella condición. Y no estoy defendiendo la delincuencia, no estoy defendiendo los homicidios, las violaciones, sino lo que estoy ligándome al corazón de Dios para poder entender lo que Él siente, porque cuando ve a alguien siendo torturado, siendo maltratado, siendo injuriado, quizás legalmente con justa razón, pero detrás de eso hay algo que Dios claramente lo revela por medio de la palabra, y es el plan del diablo para con su creación. El diablo se vale para introducir al hombre y a la mujer en el vicio, en la violencia, en la agresividad, en los homicidios, en los desprecios, en la marginidad, en los maltratos. Y estas son las guerras que operan en las corrientes del mundo. No hablo de una bomba atómica, sino que estoy hablando del plan del diablo ejecutado en el corazón del ser humano. Y cuando las personas llegan a este destino de pagar consecuencia por sus propios actos y decisiones y acciones, Dios ve a su creación en esta condición, porque el diablo no lo puede destruir a él, pero sí puede destruir lo que él creó. ¿Sabes? Por eso él dice: no se olviden de los presos y pónganse en el lugar de ellos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, para sentir que Dios pedía esto, para sentir la compasión que Él sentía en su corazón por la humanidad que estaba viviendo este infierno. ¿Sabes, amada iglesia? Hoy el Señor, a través de la palabra, nos está diciendo que el servicio que Él busca de su pueblo, de sus seguidores, de los que han decidido en su corazón hacer la voluntad de Dios a través de su palabra y su bendito evangelio. Dios le habla a su pueblo y le dice que el servicio que Él demanda es ponerse a disposición de su prójimo y ayudarle a levantarse, a salir de la angustia y de la desesperación. Por eso es que la palabra de Dios dice que ayuden a los que están afligidos a salir de esa aflicción.
a los que viven vituperio, como si ustedes mismos los estuviesen viviendo. Y el vituperio del cual la palabra de Dios nos está hablando, cuando uno es calumniado, cuando uno es menospreciado, disminuido, humillado, injustamente. Entonces Él dice en su palabra, como si vosotros mismos, llevando su vituperio en ustedes. Porque este vituperio del cual estamos hablando lo vivió Jesús antes que nosotros. Él fue vituperado, calumniado, Él fue maltratado, torturado, menospreciado, pero Él lo soportó hasta la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que recuperemos el lugar que Él nos dio cuando nos creó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo puso en el huerto del Edén para que disfrutara de lo que Dios creó. Pero el diablo se valió a introducirse para hacerlos caer de esa gloria, de esa gracia y ser destituidos de esa vivencia tan gloriosa que tenían con Dios. El pecado trajo la maldición al mundo, pero Dios ejecutó el plan de salvación y a través de Jesús nos devolvió el lugar que el diablo nos robó. ¿Y cuántas cosas tenemos que recuperar que el diablo nos hurtó y que a nosotros nos pertenece y que el diablo tiene que soltar en el nombre de Jesús, porque a nosotros nos pertenece la bendición? Amén. Dice la palabra del Señor que el servicio que Dios busca de su pueblo es la compasión hacia su prójimo. Es el ponerse en el lugar del otro, extender las manos para poder ayudar y levantar al que está caído. ¿Sabes? Hoy escuchaba a un pastor hablar de la samaritana, de la viuda de Sarepta, que tuvo ese encuentro con Elías. Y me acordaba y me confirmaba de esta palabra que el Señor me había dado para compartir. Dice que la viuda estaba lista para morir. Ella quería morir porque pensaba que era la solución al sufrimiento. Pero cuando se encuentra con Elías, Elías le inyecta fe y la desafía de lo poquito que tenía, compartirlo con él. Y cuando la viuda abre sus manos para dar, la bendición se soltó sobre ella, porque Dios le proveyó lo que ella necesitaba y nunca más pasó necesidad. En un instante cambió el sentir de ella de querer morir a disfrutar la vida junto a su hijo. Y sabes, amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios que le habla al pueblo hebreo por medio del apóstol Pablo, Dios está pidiendo que seamos imitadores de Él. Porque el Señor dice, yo no vine a ser servido, vine a servir a los demás. Entonces Él buscaba imitadores y gente que esté dispuesta en su corazón a hacer algo por la sociedad, a hacer algo por su prójimo. Si no tienes un cargo ministerial, si quizás hace un tiempo que estás en el camino de Dios, en el servicio a Dios,
y no se te ha concretado el sueño, el anhelo de experimentar lo que es ministrar en el sacerdocio de Dios. Déjame decirte algo, que en esta noche la palabra de Dios le está hablando a tu corazón. Pero Dios no puede poner a alguien en su sacerdocio sin antes ser procesado su corazón. Hay personas que tienen un espíritu de servicio, personas que están aptas para servir, para dejarse guiar, personas que están dispuestas y abiertos su corazón para aprender, para crecer, para recibir consejos, para dejarse ayudar. Y eso es lo que Dios busca en el corazón de sus hijos. Corazones dóciles, que se dejen manejar por la mano de Dios y por su palabra. Amén. Porque muchas veces las cosas en oculto parece que no tienen valor. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no sea manifestado a la luz. Y no pasará mucho tiempo de tu esfuerzo, de tu valor, de tu consagración, de tu dedicación, que salga a la luz. Porque eso es lo que Dios busca. Corazones dispuestos, con una mentalidad y un espíritu de servicio para Él. Pero si no experimentamos el dolor y la carga del sufrimiento del otro, ¿qué podemos ministrar nosotros? Si no podemos entregar lo que Dios siente en su corazón hacia su pueblo. Amén. ¿Sabes, amada iglesia? En esta noche la palabra del Señor. En el libro de los Hebreos dice la palabra de Dios que Él confía en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y entonces Él dice: y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Amén. A veces nosotros queremos que el Señor venga a nuestra vida y ministre en nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia. Y Dios lo quiere hacer. Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que entender que debemos alinearnos con la palabra del Señor y ponernos de acuerdo con Él. Y decirle: Señor, yo quiero estar dentro de tu voluntad divina y perfecta. Porque en la voluntad de Dios hay gozo, hay paz, hay fortaleza, hay liberación. En la voluntad de Dios está la bendición. Para mí, para mi hogar, para mi familia, para los que me rodean. Pero cuando uno sale de la voluntad de Dios, se encuentra con un vacío, empieza una sequedad y dejamos de sentir la presencia de Dios. Y ese es el tormento más grande para un cristiano, sentir que ya no está en la presencia de Dios, porque algo empezó a andar mal. Pero sabes, amada iglesia, en esta noche la palabra del Señor nos se manifiesta para guiarnos, para aconsejarnos, para levantarnos, para llenarnos de su presencia y entender que el servicio a Dios está en nuestra conducta diaria. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche. Que toda la